Buenos días, estudiantes. La siguiente presentación busca retroalimentar y afianzar los conceptos de soluciones, incluyendo gráficas de solubilidad y disoluciones. Recuerden que hay tres aspectos o tres factores importantes que me modifican la solubilidad de un soluto, bien sea una sal, un ácido o un hidróxido. Existen esos tres factores y esos tres factores son la temperatura, la presión y la naturaleza química del soluto. Específicamente, hablando de la relación solubilidad-temperatura, a mayor solubilidad, mayor temperatura, o en su defecto, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Eso acontece para algunos o la gran parte de los solutos que se disuelven en agua o se disuelven en cualquier solvente. Sin embargo, hay algunos que nosotros vimos en clase que no cumplan con esas condiciones y depende básicamente de la naturaleza misma de su fórmula. Bueno, aterrizando específicamente a esta diapositiva, encontramos un ejemplo en donde tenemos una gráfica que muestra varias tendencias de sales. Vamos a hacer un ejemplo específico con la tendencia lineal del nitrato de plomo. Y les dicen a ustedes que para el nitrato de plomo, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad siempre va en el eje Y y la temperatura en el eje X porque es independiente. Bueno, entonces, les dicen a ustedes, la gráfica muestra que se disuelven 114 gramos de nitrato de plomo en 100 gramos de agua a 70 grados Celsius. Vamos a tomar los datos hasta este punto indicando que, según la gráfica, hay 114 gramos de nitrato de plomo a 70 grados Celsius. Por ahora no nos están diciendo más. Según la gráfica, ahora miremos los datos reales. Si se disolvieron 102 gramos de nitrato de plomo en 100 gramos de agua caliente, entonces vamos a verificar hasta ahí qué ha pasado. Yo tenía, según la gráfica, parémonos en 70 grados, verifiquemos hasta la línea morada, crucemos a nivel vertical y efectivamente son 114 gramos según la gráfica, pero el dato real que me indica el problema son 102 gramos de nitrato de plomo en agua caliente. Primero, para hablar de cuántos grados está el agua caliente, pues me refiero al párrafo anterior, indicándome que está a 70 grados. Entonces, sencillamente, agua caliente, 70 grados. O sea, tomo la misma temperatura. Si los dos están a la misma temperatura, y el dato de la gráfica 114, o sea, lo máximo, y lo único que yo puedo disolver realmente son 102 gramos, pues puedo hacer una diferencia para verificar cuántos gramos hasta ahí se van a precipitar. En este caso serían 12 gramos de la resta de 114 menos 102. Pero si fuera otro caso, en donde no fuera 114, o bueno, digamos, fueran 114 y lo que se está disolviendo 114, ¿sobra algo? No, porque 114 menos 114 en el caso hipotético sería 0. Pero si fuera al revés, o sea que no fueran iguales, sino que este dato fuera menor al que yo tengo acá, pues sencillamente indico que todo se disuelve. Listo. Entonces, estos 12 gramos son los que quedan precipitados. Después nos indican a nosotros que después de pasar de agua al caliente, se enfrió la solución a 20 grados. Entonces, de 70 grados pasamos ahora a 20. ¿Listo? Entonces, nuevamente, a 70 grados los gramos reales, no los de la gráfica, los gramos reales son 102 gramos a 70 grados Celsius. Después, en un proceso de enfriamiento pasé a 20 grados.
a 20 grados, si observo según la gráfica, ¿cuántos gramos hay? 58 gramos. Entonces, de 102 gramos solubles a 70 grados para pasar a 58 gramos solubles a 20 grados, pues me va a quedar algo precipitado. Y esa precipitación o esos gramos precipitados nosotros los podemos averiguar realizando una diferencia o una resta de 102 gramos menos 58 gramos, por lo tanto me quedan 44 gramos. Me dicen a mí ahora, ¿qué masa de cristales de nitrato de plomo se pueden recuperar? ¿Qué masa? ¿Cuántos gramos? ¿De qué temperatura? De 70 a 20, o sea, todos. Por lo tanto, 12 más 44, 60 gramos. Continuando con la explicación de la misma gráfica, en donde en el eje Y tenemos la solubilidad, en el eje X la temperatura, me indican que si se continúa enfriando la solución que estaba antes en 20, ahora la paso a 5, ¿cuál sería la masa total de cristales recuperados? Entonces, a 20, en 20 grados yo verifico 58 gramos solubles y a 5 grados Celsius hay 40 gramos. Por lo tanto, 58 menos 40 me da 18 gramos. Me dice cuál sería la masa total de cristales recuperados. Entonces, 12 más 44 más 18, o sea, 78 gramos de nitrato de plomo fueron recuperados. Pero si la pregunta fuera, ¿cuántos gramos más puedo recuperar? Pues, ¿cuántos gramos más? Hasta 5 serían solamente 18 gramos. Bueno, entonces hay tres factores, que es la presión, la naturaleza química del soluto y la temperatura, para afectar una preparación de una solución, o más bien para afectar la solubilidad de una solución. En clase vimos que para preparar las soluciones necesitamos material de vidrio en el laboratorio. Contamos con material como los vasos de precipitado, los embudos de vidrio, los balones, que tienen una marca como la indican acá, que es una marca en donde hasta donde puede llegar el líquido, es el aforo, indicándoles para este caso preciso 1000 mililitros. Bueno, de las soluciones ustedes pueden preparar a partir de una solución muy concentrada, como en este caso, una solución menos concentrada. De esta solución pueden preparar una diluida. Por lo tanto, en una muestra de una solución de concentración conocida, se puede diluir con agua para preparar una solución de cualquier concentración que se desee que sea menor a la concentración de la solución original. Por lo tanto, en química utilizamos bien sea el color, que es un color fuerte indica la concentración alta y un color más clarito indica la dilución. Pero sin embargo nosotros podemos utilizar estas concentraciones por medio de una ecuación que es C1 por B1 igual a C2 por B2. Ejemplo, les dicen a ustedes calculen la molaridad de 350 mililitros de solución que se preparó con 30 mililitros de una solución de sulfato de cobre. En este caso, sulfato de cobre 2 o sulfato cúprico denominado vitriolo azul, al 40% masa volumen. Acá es volumen. Primero, entonces, lo que nos indican es que existen ¿cuántos datos? Vamos a calcular la molaridad, primer dato, 350, segundo dato, de volumen, tercer dato, 30 mililitros, y cuarto volumen, 40% masa volumen. Primero, entonces, las dos concentraciones, si ustedes les piden molaridad, es porque la otra concentración debe estar en molaridad. En este caso, está en una concentración física de porcentaje masa volumen, por lo tanto hay que pasarlo a una concentración química que me indica el ejercicio, que es molaridad. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de la solución que se encuentra en un porcentaje, en este caso el 40% masa volumen. Porcentaje, para calcular las moles del soluto, vamos a tomar los mililitros de la solución, 30 mililitros de solución con una concentración
indicando que la concentración son los gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Y después lo pasamos a moles, indicando el peso molecular y pues la mol de la sal. Eso les da a ustedes 0,075 moles de sulfato cúprico. Ya teniendo estas moles, podemos averiguar con los litros de la solución cuál sería la molaridad para esa solución. Por lo tanto, 0,075 moles de sulfato cúprico dividido 0,03 litros. ¿De dónde salieron esos 0,03? Pues de los 30 mililitros de la solución a la que se encuentra la concentración de porcentaje masa volumen. Cuando realizan ustedes esa relación, en este caso una división, les da 2,5 molar. Esa concentración ya la puedo aplicar en la ecuación C1 por B1 igual a C2 por B2, en donde C2 va a ser lo que nosotros vamos a hallar, despejamos, este volumen 2 pasa a dividir, por lo tanto la ecuación que vamos a utilizar para el despeje es igual, concentración 2 igual a concentración 1 por volumen 1 dividido sobre volumen 2. Concentración 2 será igual, reemplazando los datos, a 2,5 molar por 30 mililitros dividido 350 mililitros. La concentración 2 al cancelar los mililitros, multiplicar y dividir nos da una relación, un resultado de 0,21 molar. 0,21 molar que ustedes pueden verificar que es un dato que me indica también en normalidad o en partes por millón el mismo resultado. 0,42 normal o 33.600 partes por millón. Eso quiere decir que es 0,21 molar o 0,42 normal, que tendrían que ustedes sacarlo, o 33.600 partes por millón, me indica una misma cantidad, pero en diferentes concentraciones, bien sean químicas o físicas. Les presento acá un ejercicio de gráficas para que ustedes retroalimenten. Y con respecto al ejemplo de disoluciones, ustedes simplemente pueden cambiar los datos a determinar otro tipo de ejemplo y pues realizarlo en sus cuadernos para practicar. Muchas gracias.